Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar el día de hoy el capítulo 3. Cada día nos acercamos más a los temas técnicos, a los temas de gráficas, lectura de gráficas, pero inicialmente como las bases y los conceptos teóricos. Hemos visto ya desde el punto de renta variable qué son los futuros, qué son las acciones, qué son las opciones y nos falta diferenciar entre futuros y microfuturos, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea de hoy es trabajar estos cuatro temas: la exploración de los instrumentos en el CME, que podemos ver ahí, qué instrumentos operar, la simbología, etcétera, diferencias entre microfuturos y futuros, los índices en TradingView, o sea, vamos a mirar cómo se ven los índices ya en líneas de tendencia, en gráficas de velas, y los contratos, vencimiento de contratos y qué es un rollover. ¿Cuál es la idea de este capítulo? Terminar como la base teórica en lo que se refiere a la renta variable, para que en los siguientes ya entremos en materia de cómo leer un gráfico, qué es una vela japonesa, cómo establecer y cómo entrar a una operación, etcétera, etcétera. Bien, entonces estuvimos hablando en la sesión pasada que es el mercado del CME o la bolsa de valores del CME Group, que es el Centro Mercantil de Chicago, una de las bolsas más grandes del mundo. ¿Y por qué se opera en el CME? ¿Por qué en esa bolsa de valores? Primero, porque es un mercado regulado. ¿Qué quiere decir? Que en todos los brokers el precio del instrumento es el mismo. En este mercado se operan los futuros y los microfuturos, que enseguida vamos a mirar la diferencia que hay entre un micro y un futuro. Entonces, en esta página, en el cmegroup.com, es la página del Centro Mercantil de Chicago. ¿Qué hay aquí? Están todos los instrumentos que se pueden operar en esta bolsa, los volúmenes que existen, la simbología, los contratos, etcétera. Entonces voy a hacer una exploración muy rápida de esta página, pero básicamente lo voy a hacer aquí en Markets. Listo. Entonces, acá en Markets, voy a ponerla acá, voy a ponerla en español. Acá en Markets podemos ver todos los mercados que se pueden operar en el CME, o sea, en el Centro Mercantil de Chicago. Aquí podemos ver, por ejemplo, el mercado del petróleo, el mercado de maíz, el futuro del SP 500, el futuro del Nasdaq, las divisas también se pueden operar, el oro, el cobre, o sea, todos los subyacentes se pueden operar acá. ¿Desde dónde? Desde los subyacentes de agricultura, los subyacentes de criptomonedas, de energía, los índices, las divisas, o sea, la información que hay en el Centro Mercantil de Chicago y los precios que esta bolsa de valores emite son regulados. Y eso para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un precio en un broker a que tenga un precio distinto en otro. Por mínima que sea la diferencia, esta es una información súper relevante. Listo. Entonces, voy a hacer una exploración un poco más profunda por aquí del mercado, para que revisemos los símbolos del futuro, por ejemplo, del Nasdaq, del futuro del SP 500, del futuro del Bitcoin, del futuro del dólar, del futuro del petróleo. O sea, aquí instrumentos a infinidad para operar. Listo, entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a dar aquí en todos los productos. Y acá me aparece el listado de todos los productos que puedo operar en este mercado. Voy a poner, por ejemplo, acá en el buscador, por ejemplo, en clase, ¿cierto? Voy a poner acá otra vez en español. Bueno, esto no se deja traducir. Pero, por ejemplo, acá yo puedo hacer filtros. Entonces aquí puedo mirar los subyacentes de agricultura. Entonces está grano en criptos. ¿Qué puedo operar en criptos? Bitcoin, el Ethereum. En energía. ¿Qué puedo operar en energía? En índices. Entonces voy a poner aquí en índices. Listo. Filtro por índices y lo que él me dice es que vea, usted puede operar estos productos. Yo lo voy a poner acá. eh, el futuro del SP 500, el futuro del Nasdaq, bueno, aquí está el futuro del Russell, y él me dice, vea, el símbolo del futuro del Russell es el RTY, el símbolo del futuro del Nasdaq es el ES. Esta es una opción
del futuro del Nasdaq. Aquí están todo el futuro, perdón, el futuro del S&P 500. Este sería el futuro del Nasdaq, que el símbolo es el NQ. Y lo que vamos a ver enseguida es que en el TradingView, cómo se ven estos futuros ya en gráficas de velas, pues y demás. Listo. Entonces aquí lo que hice fue un filtro de los futuros. Ahora voy a mirar, por ejemplo, en criptomonedas. Veamos qué aparece en criptomonedas. Entonces le doy acá, criptomonedas, y me dice, vea, usted puede operar el futuro, el futuro. Ah, bueno, aquí me apareció, aquí sí leí en criptomonedas. Sí, criptomonedas, esta criptomoneda. Vamos a mirar. El futuro, por ejemplo, del Ethereum. Eso es súper interesante porque en este mercado yo puedo operar el Ethereum, pero como un futuro o como un microfuturo. Y eso me permite tener el mismo precio siempre. O sea, es un mercado regulado. Entonces puedo operar el futuro del Ethereum, puedo operar el futuro del oro en mercado regulado. Esto tiene un poder muy grande porque pues estoy operando en una de las bolsas más grandes del mundo y está regulada. Entonces puedo operar, por ejemplo, creo que por aquí vi el futuro del dólar, por ejemplo, una opción del dólar canadiense con el dólar americano. Vamos a mirar aquí, creo que por aquí estuve viendo el futuro del peso mexicano también, por ejemplo, la libra esterlina con respecto al dólar en un mercado, el futuro del platino, o sea, instrumentos para operar, instrumentos para operar, hay demasiado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que pues uno se especialice, ¿cierto? El futuro del dólar canadiense, por ejemplo, el futuro del yen japonés. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que nos especialicemos en uno o dos instrumentos y en una o dos estrategias. Porque inicialmente cuando uno arranca con este mundo del trading, pues empieza a buscar diferentes alternativas y al final eso distrae mucho. Entonces, básicamente es como la exploración del CME. Hay para explorar mucho más y aquí que es lo importante, el símbolo del instrumento, ¿cierto? Y si es un futuro, si es un microfuturo. Voy a volver aquí a hacer un filtro para que miremos solamente los futuros, los de los índices, para que miremos acá en los índices, por ejemplo, el símbolo del SP 500 que es el ES, ¿cierto? El símbolo del SP 500 que es el ES, el futuro del SP 500 que es el ES, y voy a mirar el del Nasdaq también, que es el NQ, el NQ. El futuro, ¿dónde está? El futuro del Nasdaq, este que está acá. Entonces, el símbolo del futuro del SP 500 es el ES y el del Nasdaq, el NQ. Entonces, vamos a mirar cómo se ven estos instrumentos en TradingView eh, para ver cómo se buscan. Recuerden que una de las sesiones que haremos en este entrenamiento tiene que ver en cómo crear una cuenta en TradingView, cómo abrir un instrumento, cómo seleccionarlo, etcétera. Bien, aquí estoy en TradingView, tradingview.com. Creo que es el capítulo 5 o 6. Estaré mostrando cómo crear una cuenta gratuita de esta herramienta, muy detallada para que también la puedan utilizar. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a buscar, voy a pararme, yo ya tengo aquí el instrumento seleccionado, voy a pararme aquí en el Nasdaq, pero voy a mostrar cómo se puede buscar ese instrumento acá. Entonces, por ejemplo, acá estoy en el instrumento del Nasdaq. ¿Qué sucede? Si yo quiero saber o si quiero ubicar un instrumento, me entro acá y por ejemplo voy a poner ES. ES, ES es el futuro del SP 500. Voy aquí a futuros. ES y miren acá, aquí está. Futuros del E-mini. Entonces voy a aprovechar esto para explicar qué diferencia hay entre el futuro y el microfuturo. Listo, entonces el futuro, por ejemplo, en este caso es el E-mini del Nasdaq. El futuro, por ejemplo, tiene un precio por contrato. Voy a escogerlo acá. Voy a poner aquí el contrato de marzo del 2024. Entonces, por ejemplo, el futuro del Nasdaq, el valor del contrato del futuro del Nasdaq, por ejemplo, del SP 500, perdón,
puede ser el del futuro, valor contrato, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 300 dólares. El futuro que se representa con el ES, el valor del contrato, por ejemplo, puede ser de 300 dólares. Lo que sucede es que existen futuros y microfuturos. Entonces, lo que pasa es que el microfuturo es el 10% del valor de los futuros. O sea, que si el contrato en un futuro cuesta 300, el valor del contrato en el microfuturo es el 10%, o sea, 30 dólares. ¿Esto qué permite? Que yo pueda operar los mercados con bajo capital. ¿Por qué? Porque si yo tengo que arriesgar 300 dólares por contrato y mi gestión de riesgo es el 1%, tendría que tener una cuenta muy grande, ¿cierto? Por ahí de 30.000 dólares. Pero si yo puedo operar 30 dólares por contrato, que es el microfuturo, yo puedo tener una cuenta de 1.000 para arriesgar el 3% o una cuenta de 3.000 para arriesgar el 1%. Y eso me permite que con bajo capital pueda operar los mercados financieros. Esto es muy poderoso porque estoy operando en mercados regulados con bajo capital. Entonces, este es el valor, por ejemplo, de la diferencia que hay entre el futuro y el microfuturo. El microfuturo es el valor es el 10% de lo que cuesta un contrato en el mercado de futuros, en el mercado de microfuturos. Ahora, este, por ejemplo, es el futuro. Si yo quiero trabajar el microfuturo, lo que hago es que escribo aquí mes y este es el micro E-mini. El micro E-mini del SP500, o sea, el microfuturo. Y el ES es el futuro. Listo, entonces ahí están las diferencias. Este instrumento que es el mes, por ejemplo, que es el mes, es un instrumento muy similar al, al futuro. El microfuturo es un instrumento muy similar. Miren esta gráfica. Y le voy a poner aquí ES, como para que veamos la diferencia. Es un instrumento muy similar, pero en algunos momentos pueden diferir, por ejemplo, en algún volumen o en algún punto del precio, pero prácticamente se mueven similares. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, el microfuturo, lo puedo operar con menos capital. Eso es una gran ventaja. Esto no existía antes. Lo que hicieron fue crear el microfuturo luego de tener el futuro, que es lo que llamamos el E-mini. Cuando veamos la palabra E-mini solita, es el futuro. Y cuando veamos micro E-mini, es el microfuturo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Estos contratos o estos instrumentos se negocian por contratos. Recuerden que habíamos hablado de que hay un contrato y cuando yo hago una negociación con un contrato, estoy haciendo una negociación para hacer un pago o una venta en el largo plazo. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, aquí al futuro del SP500 o vamos a mirar, por ejemplo, el futuro del Nasdaq, que es el NQ, el símbolo lo vimos en la página del CME, el NQ, el futuro del Nasdaq o el MNQ, que sería el microfuturo del Nasdaq. Voy a trabajar con el futuro, yo opero este instrumento, el futuro, y miren acá, el contrato que está vigente en el Centro Mercantil de Chicago es el contrato de futuro con vencimiento a marzo 2024. Quiere decir que el contrato vigente es este instrumento. Luego de que se venza este plazo, o sea, cuando ya estemos por allá en mitad de marzo más o menos, el contrato que va a seguir sería el contrato con vencimiento a junio del 2024 y luego así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, hace poco se venció el contrato diciembre de 2023. Ese contrato diciembre de 2023 cuando se vence pasa a tener vigencia el contrato de marzo de 2024. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cosa que se llama el rollover. Yo voy a abrir esto acá, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el rollover. ¿Qué es el rollover? El rollover es cuando yo tengo que cambiar el contrato de marzo de 2024, o sea, el contrato con vencimiento a marzo de 2024,
al contrato de junio de 2024. Eso es lo que significa un rollover, o sea, el cambio que hay del contrato con vencimiento a esta fecha hacia la siguiente. Cuando yo hago el cambio del contrato con vencimiento a marzo de 2024 al contrato con vencimiento a junio de 2024, estoy haciendo lo que se llama un rollover. ¿Cuándo se hace el cambio? ¿Cuándo se hace el rollover del contrato? Cuando este contrato de vencimiento a junio de 2024 tenga más volumen que el contrato que se está venciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita como el 15 y 16 de diciembre, el contrato de marzo de 2024 ya tenía más volumen que el contrato de diciembre de 2023. Por lo tanto, era el momento de hacer el rollover. El rollover que significa el cambio de un contrato a otro, que se da porque existe más volumen en este que en el anterior. Y ahí está el concepto de lo que significa un rollover. Entonces, por ejemplo, cuando estemos por allá en marzo 15, marzo 16, este contrato de junio de 2024, con vigencia a junio de 2024, tendrá más volumen que este contrato. Por lo tanto, es el momento de hacer rollover, que es cambio de contrato de marzo de 2024 a junio de 2024. Bien, entonces ya para terminar este video en el que hemos explorado la página del Centro Mercantil de Chicago, en el que hemos visto qué es un rollover, en el que hemos visto el vencimiento de los contratos, en el que hemos visto cómo se ven los índices en TradingView, vamos a hacer una exploración acá, por ejemplo, de el futuro del Nasdaq. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el futuro del Russell. Entonces yo escribo, por ejemplo, acá Russell, ¿cierto? Entonces aquí me muestra RTY. Recuerdan que en el CME nos mostraba el símbolo RTY y voy a poner el contrato con vencimiento 2024. Entonces esta gráfica es la gráfica del futuro del Russell con vencimiento a marzo de 2024. Esta gráfica, por ejemplo, la del ES, esta gráfica es la gráfica del contrato de futuros del SP500 con vencimiento a marzo de 2024. Listo. Más adelante vamos a ver cómo se lee una velita de estas, qué significa una temporalidad, ya cuando entremos más en el detalle técnico de este entrenamiento básico. Espero que hayan disfrutado este video y bueno, cualquier inquietud con todo el gusto. Saludos.